El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se vio obligado a pedir hoy disculpas ante el Parlamento, ante la Cámara de los Comunes y alguien diría de los corrientes, tras el escándalo que generaron los diferentes trabajos periodísticos que comprobaron su presencia en una fiesta organizada en la residencia oficial, el número 10 de Downing Street, en pleno confinamiento, el 20 de mayo del año pasado. Ante el Parlamento, Johnson expresó, y lo cito, quiero pedir disculpas, sé de los extraordinarios sacrificios que millones de personas han hecho en los últimos 18 meses. Soy consciente de la rabia que sienten hacia mí y hacia mi gobierno cuando piensan que las reglas no se cumplieron en Downing Street. Bien, pero esto no es lo único. Varios miembros de su partido, el Partido Conservador, ya están pidiendo que renuncie Boris Johnson. Hoy un miembro senior del gabinete dijo tiene que renunciar. El líder de los conservadores en Escocia, Douglas Ross, dijo que tiene que renunciar. Varios miembros del Parlamento del mismo partido de Boris Johnson están diciendo que se tiene que ir porque él es el primer ministro, su gobierno fue el que puso estas reglas y él tiene que dar cuentas de sus acciones. ¡Wow! ¿Será Boris Johnson el Donald Trump inglés? A ver, Luis Miguel. Que el tema tiene muchas aristas. A mí una de las más importantes me parece, ¿cuál es el papel que han jugado nuestros líderes como ejemplo en el contexto del coronavirus? Es decir, la importancia, en el caso de Inglaterra, lo que mete mucho ruido es esto de, resulta que un gobierno que pone reglas para encerrar a la gente, a su vez se da el permiso de romper las reglas que ellos fijaron. Yo diría en el caso de México, el tema de el presidente no usando cubrebocas, todo lo que significa simbólicamente. Que no el presidente, la mayoría de los miembros de su gabinete, de Corderito, si el presidente no usa, yo tampoco uso, aunque la ciencia diga que debo usar. Entonces, sí es un tema de la política pública, pero también el liderazgo o el líder como ejemplo para los demás. Claro, clarísimo. César. Yo veo un efecto interesante. El hecho de la vigilancia y el hecho de la observación de ciudadanos, de medios, sobre conductas que antes eran irrelevantes. Es decir, generamos una cultura de denuncia en este momento. Y que hay además un factor importante que los políticos no están midiendo, que es la relación particular con la enfermedad, con el confinamiento, con el estrés, que desde luego se genera respuestas mucho sobredimensionadas frente a lo que teníamos antes. Hoy en la mañanera, toda la gente que estuvo ahí, todos traían cubrebocas porque no está el presidente y el presidente se enfermó. Hoy no lo traía el secretario de Gobernación, ni la Merolica, que habla sobre las falsas noticias. Y los que también traían su cubrebocas, pero vaya, hay una sobrereacción de factores que parecían no ser importantes, pero que los actores políticos no están midiendo. Como dice Luis Miguel, esta cuestión del ejemplo, pero además la falta de capacidad de medir reacciones frente a una sociedad que se vuelve denunciante constante y vigilante constante del poder y del vecino. Y esto causa también roces sociales muy fuertes. Bueno, las redes sociales contribuyen a que este enojo aflore, porque antes en México pues no iba a aflorar porque el gobierno controlaba los medios y todo el mundo calladito y todo el mundo contento. Pero las cosas no han cambiado tanto. Nos hemos enterado de gobernadores, de líderes de partidos, senadores, diputados, que en pleno confinamiento estaban haciendo fiestas, fueron denunciados y no pasó nada. Ni sus jefes, ni sus partidos políticos, nadie le reclamó. Una pequeña diferencia a lo que está ocurriendo en el Reino Unido, donde tal vez hay más ciudadanía o donde los gobernantes son más propensos a reaccionar ante la opinión pública. Aquí realmente no ha pasado nada. Marco. ¿No les ha caído el 20 a algunos personajes, principalmente públicos, que estamos en un nuevo mundo? ¿Algunos? Mundo hipervigilado. ¿Algunos?
algunos por no decir la mayoría. Yo diría la mayoría. La mayoría. Somos hipervigilados. No hay forma alguna de cómo evitar ser escrutados, no solamente en su vida pública, sino también en su vida privada. Y esto todo se difunde a través de las redes, y después que llega a las redes es imposible pararlo y es imposible negarlo. Creo que en el caso de México les beneficia de que la ciudadanía no es tan activa en conocer sus derechos y hacerlos valer y hacerlos cumplir. Pero en países desarrollados estos se vuelven en grandes escándalos que pueden llevar a renuncias del primer ministro. O sea, tienen que entender que ese lugar de opacidad y ese privilegio que tenían, ese manto protector, se cayó totalmente. Bienvenidos a un mundo de iguales donde todos tenemos que rendir cuentas. Luis Miguel. Mencionaba César y ahorita Marco el tema de las redes sociales. Yo pondría, el coronavirus genera una coyuntura muy específica. Cuando se le reclama a Boris Johnson, no se le reclama que haya dictado una política dura de confinamiento, sino se dice, este país tiene cientos de miles de muertos por gente como tú. Entonces, esta parte también de la responsabilidad en un contexto donde para ellos no es normal que la gente muera por el virus, cuando menos no es normal que muera en tal cantidad. A mí me parece que parte de lo que es un poco absurdo en este juego de espejos cuando comparamos las reacciones de México con otros países es lo normal que asumimos las decenas de miles de muertos, como si fuera normal morir porque el virus es muy peligroso, sin tomar en cuenta todos los factores que podrían haber reducido, mitigado o eliminado algunas muertes. Mira, en México, de acuerdo al Instituto de Métricas de la Salud, han muerto ya por COVID poco más de 554,000 personas. No los 300,000 que nos anuncia el gobierno. 554,000. Solamente desde que apareció el Omicron en México el 3 de diciembre, se han muerto 6,000 personas. 6,000 personas, que es casi el 180 y tantos % más que todos los homicidios dolosos del pasado mes de noviembre. El presidente dice, ya me dio por segunda ocasión. La primera vez no le debería haber dado. Ya le dio por segunda ocasión, porque llegó con él una secretaria de Economía que aparentemente estaba infectada, que no sentía muy bien, y llegó con su jefe. Entonces, y no pasa nada, porque yo creo que el gobierno está jugándola a lo que dijo una vez Stalin, que una muerte es una tragedia, 1 millón es una estadística. Esto en referencia a lo que tú dices, Luis Miguel, cuando se muere 1, 2, 3, pero en México ya somos insensibles ante 100,000 homicidios dolosos que van en este sexenio. 100,000. 554,000 muertos por COVID. Estamos hablando que en este sexenio se han muerto casi 700,000 personas que tal vez no deberían haber muerto, pero están muertas. Y no pasa nada. Ya vamos tal vez a llegar a 1 millón y, como dijo Stalin, mera estadística. Totalmente. Solo un dato. Incluso hay estudios que han tratado de medir cuántas de las muertes se pudieron haber evitado. Porque evidentemente no es realista pensar que nadie en México iba a morir de coronavirus. Más o menos se calcula que la mitad de las muertes pudieron haber sido evitados con una política pública de mejor calidad, que tiene que ver con uso de cubrebocas, que tiene que ver con equipamiento en los hospitales, con un montón de otras cosas. No, y en un momento México ocupaba el primero, segundo lugares en lo que era la tasa de fatalidad. O sea, de los casos registrados, ¿cuántos se morían? México estaba en primero o segundo lugar siempre, lo cual quiere decir que no estaban recibiendo una buena atención médica a los enfermos. O sea, el tiempo va a juzgar a todos. Yo por eso en mi columna de hoy yo dije, la historia no va a ser amable con Andrés Manuel López Obrador, porque con el tiempo va a dimensionarse el tamaño de la tragedia del COVID en México. Y la historia no creo que lo va a absolver. Absolutamente de acuerdo.